Hola, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy tenemos preparada una transmisión en compañía de un gran ponente que el día de hoy nos viene a platicar acerca de la planificación, seguimientos y control de obra utilizando herramientas Lean Construction. Me refiero al señor Rafael Alarcón, que, bueno, ya se encuentra entre nosotros y listo para poder compartirnos su experiencia profesional. Rafael, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Estimado Juan Francisco, es un gusto pues poder saludarte. Una muy buenas noches a toda la audiencia. Un gran saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el corazón de Sudamérica, y con mucho gusto pues para poder compartir un poquito las experiencias que hemos ido teniendo con la aplicación de las herramientas de Lean Construction a lo largo de algunas obras de diversa envergadura, eh, teniendo en cuenta siempre que cada proyecto en sí mismo es diferente, ¿no? No hay dos proyectos iguales, cada proyecto es distinto. Entonces, no podríamos hablar de una metodología como tal, como para poder aplicar una receta a todos los proyectos a los que los vamos a encarar. Bueno, dicho esto, vamos a dar inicio con unas consideraciones preliminares. Eh, no nos olvidemos que como estamos trabajando en el área de la construcción, estamos trabajando con proyectos con ciclos de vida predictivo, ¿no? Trabajaremos generalmente dentro de un cronograma que ya esté previamente acordado, previamente presentado, ya bien sea que hayamos pasado por un proceso de licitación o por un acuerdo con un cliente particular con el cual ya hayamos establecido una línea base de control, un plazo fijo en el cual nosotros debemos cumplir con la entrega de nuestro proyecto. A este le vamos a llamar el cronograma maestro. De la misma manera nos vamos a situar entre las fases de planificación y el inicio de la ejecución de una obra para hacer la revisión de las herramientas que vamos a hacerlas posteriormente. Es un marco situacional para que no divaguemos mucho, ¿no? Para que no sea muy general, sino que tratemos de puntualizar un poco y el contexto sea un poco claro. De la misma manera, vamos a centrar nuestra atención sobre todo en la gestión del cronograma, en los tiempos, ¿no? Pero no debemos dejar de lado que existen otras áreas que están contempladas dentro del plan para la dirección de un proyecto que no están divorciadas, por el contrario, deben ser integradas. Si bien ahora vamos a hablar de planificación, nuestra mente siempre debe estar abierta a que existe varias áreas que deben ser integradas para que el proyecto pueda ser llevado con éxito a su conclusión. Y también debemos considerar que la filosofía Lean es aún incipiente en nuestro medio, sobre todo en los países sudamericanos. Es relativamente nueva la metodología, está entrando la filosofía, está ingresando, sí, con bastante fuerza en algunos países, pero esto va a requerir también de algún esfuerzo con seguridad de nuestra parte para poder implementarla dentro de nuestras organizaciones. Estos puntos son algunos supuestos que vamos a considerar, que los vamos a tomar en cuenta para lo que vamos a pasar a desarrollar ahora. ¿Cómo abordamos Lean Construction? Para aquellas personas que no estén muy familiarizadas, estoy seguro que la mayoría sí, pero no está de más darle una rápida miradita a lo que significa el pensamiento Lean. No olvidemos que Lean nace desde los principios del Toyota Production System, que fue la base fundamental para desarrollar lo que se llegó a denominar el Lean Production, ¿no? Una filosofía de pensamiento a largo plazo, de procesos eliminando pérdidas, basada en las personas, basada en trabajo colaborativo, resolviendo problemas en una búsqueda de mejora continua. Esto ha evolucionado y ha incidido en distintos campos y, como no podía ser de otra manera, ha llegado al campo de la construcción en un momento determinado. De esta manera es que Lean Construction es la rama de Lean que precisamente se enfoca a nuestro campo de acción, que es la construcción, para aplicar todas esas buenas prácticas y esa filosofía que nace a partir de ese sistema de producción. Lean Construction se asienta en tres pilares fundamentales.
¿Mm? La filosofía, las herramientas y la cultura. La filosofía, desde un punto de vista holístico, como un sistema productivo basado en principios de valor antes que de desperdicio. Es decir, eliminar los desperdicios en busca de maximizar el valor. Una optimización global antes que una puntual. Desde luego, vamos a ver más adelante que todo es progresivo. Vamos a hablar también, vamos a hacer un poquito de hincapié en las herramientas. Si bien aquí se mencionan unas cuantas, sabemos que herramientas Lean existen muchas. No necesariamente necesitamos aplicarlas todas. Tampoco las que se van a mencionar es menester aplicarlas tal y cual se las menciona, pero hace falta tener en cuenta que es necesario conocerlas, porque como bien su nombre lo dice, son herramientas que en un momento determinado pueden llegar a prestarnos una gran ayuda a resolver las dificultades o retos con los que nos vayamos tropezando. Entre los que podemos mencionar acá están el Target Value Design, el Last Planner System, la metodología de las 5 S y algunas otras que vamos a mencionar más adelante. Finalmente, y no por ser menos importante, pero sí en mención, tenemos el tema cultural. La cultura, que es algo que definitivamente termina de dar el punto final de apoyo para que Lean pueda implementarse de una manera adecuada dentro de una organización. La cultura que nos habla sobre un liderazgo basado en el coaching, basado en el trabajo colaborativo, basado en el respeto a las personas, para poder trabajar de una manera grupal, de una manera conjunta. Gestiones del cambio, proactivas, tratando siempre de buscar la mejora continua, compartiendo conocimiento e información. Entonces, recordando un poquito los pilares Lean, vamos a tener muy en mente para todo nuestro proceso de planificación y de seguimiento, control y monitoreo de obras, los 5 pensamientos clave que nos recomienda Lean. El enfoque en la fluidez del proceso, la generación del valor, la mejora continua, la completa optimización y sobre todo el tema de la reducción del desperdicio, pues no olvidemos que Lean, el mismo término adoptado, significa sin grasa, se refiere precisamente a la eliminación de aquello que no agrega valor, es decir, a la reducción o eliminación de los desperdicios. Todo esto basado en el respeto por las personas. Es muy importante tomar en cuenta y no olvidar este pensamiento, estos puntos fundamentales del pensamiento Lean, pues en base a ellos se desarrolla tanto el tema de la cultura y se acentúa el tema de la filosofía dentro de nuestras organizaciones. Algunos de los principios Lean que los podemos observar ahí en el gráfico que lo tenemos al costado, ¿no? Que nos habla sobre la reducción de costos, sobre la reducción de inventario, el incremento de la productividad, el uso de prefabricación y optimización, eliminación de retrabajos, y por mencionar algunos, no son todos los principios Lean estos, pero por mencionar algunos de los más relevantes. No nos olvidemos también que hay varias áreas que se integran y deben integrarse en nuestro trabajo dentro de la planificación, seguimiento y control de obras. No nos olvidemos del tema de calidad, no nos olvidemos de la seguridad, la procura, administración de contratos, etcétera. Si bien no vamos a hacer hincapié en cada uno de ellos, pero son áreas que de la misma manera Lean los considera para poder trabajarlos de manera colaborativa. Precisamente como hablábamos del tema de los desperdicios. Lean reconoce, hasta algunos años atrás se reconocían 7 fuentes de desperdicio principales, referida a los defectos, la sobreproducción, las esperas, el sobretransporte, el inventario, la movilización innecesaria y el extraprocesamiento. En los últimos años ha llegado a quedarse en un consenso de que una de las octavas pérdidas se refiere también al desperdicio o mala utilización del talento humano, tanto de sus habilidades como del conocimiento. Si bien es una clasificación, es bueno e importante tenerlo en mente para que nosotros sepamos identificar en qué áreas podríamos estar teniendo mayores debilidades.
No es indispensable en este momento tenerlo de memoria, la clasificación de aquello, pues vamos a ver que relativamente se hace práctico la aplicación de las herramientas en la detección de los puntos o sectores de desperdicio y vamos a poder optimizar a partir de aquello. ¿Qué buscamos con el enfoque Lean? El enfoque Lean prácticamente busca optimizar los beneficios. ¿Y cómo vamos a lograr esto? ¿De qué manera? ¿Desde qué punto de vista intentamos lograr esto? Si vemos desde el enfoque tradicional, todo proyecto tiene un marco previsto en el cual tiene costes de producción, a los cuales usualmente nosotros le sumamos un beneficio al cual queremos llegar, que queremos obtener, y este es nuestro precio competitivo de venta, por darle un nombre. La realidad nos ha mostrado que además de ello, en realidad, además del beneficio, que termina siendo mucho menor de lo que es esperado, existe un gran margen de desperdicio. Es precisamente ahí donde va el enfoque Lean a trabajar. El foco del enfoque Lean se sitúa en minimizar esos desperdicios, en tratar de buscar el mayor beneficio posible, minimizando todas esas fuentes de desperdicio que habíamos mencionado hace rato. La lógica consecuencia va a ser que inicialmente vamos a optimizar nuestros procesos, que nos va a llevar a que nuestros costos sean menores, a que nuestro beneficio sea mayor, a que los desperdicios disminuyan y que nos deje incluso un margen de mejora. Ese es el enfoque con el cual Lean trata de que nosotros abordemos nuestra planificación, hagamos el seguimiento respectivo y el proceso de mejora continua. Pero, ¿y cómo vamos a ver esto? ¿Cómo podemos hacerlo en obra para ser un poco más puntuales, para ser exactos en el tema de control de desperdicios, en el tema de detección de desperdicios? Es importante recordar unos cuantos conceptos básicos, ¿no? El tema del trabajo productivo, el trabajo contributorio y el trabajo no contributorio. Toda actividad que nosotros vayamos a realizar en nuestra obra está compuesta por estos tres componentes. El trabajo productivo, que es aquel que agrega valor, como lo podemos ver en esas imágenes, agrega valor directo a nuestra obra. Es decir, hay un avance por el cual se va a hacer efectivo un pago, un beneficio por el que va a obtener nuestra empresa y que es redituable. Ese es el trabajo productivo. Pero para realizar el trabajo productivo, hay tareas que no son necesariamente aquellas que vayan a agregarle valor al cliente o que vayan a ser motivo directo de pago. Probablemente sí implícito, y eso sí debería ser así, deberíamos nosotros considerarlo dentro de nuestros costos. Pero si nosotros no los hemos considerado, y más aún si no los controlamos, este trabajo contributorio se puede volver en una fuente seria de desperdicio. ¿A qué nos referimos? En el caso en particular de la imagen. Si bien nosotros cobramos, nosotros tenemos una valorización por metro cuadrado de muro ejecutado, los transportes de material, los acopios de material o que hayamos hecho acarreos de un sector a otro de material, son fuentes de desperdicio que no van a significar ningún tipo de ganancia para nosotros en el sentido de aportar valor al trabajo. Es precisamente uno de los valores de desperdicio que nosotros debemos controlar. Sin embargo, no es el más crítico. Existe el tercer componente, es el trabajo no contributorio. El trabajo no contributorio es aquel que no produce no es un trabajo redituable, tampoco colabora a que se realice un trabajo productivo, sino que es producto de algún error, algún retrabajo o algún descuido que podríamos haber tenido en el proceso de gestión, de ejecución
o de control de los procesos. Entonces, si podemos identificar claramente entre los tres procesos mencionados, entre el trabajo productivo, el contributorio y el no contributorio, tenemos dos de ellos que son fuentes principales de desperdicio, en los cuales nosotros deberíamos situar nuestra atención para que estos no excedan, no superen, en todo caso, nuestras expectativas para llegar al éxito. Y esto es muy evidente. Si bien las estadísticas varían de un lugar a otro, no podríamos hablar de estadísticas globales. La construcción es muy distinta en un país, incluso de una ciudad a otra, de una empresa a otra, etcétera. Pero más o menos entre los parámetros que se han ido manejando, que se han ido revisando, hablamos de aproximadamente un 70% de trabajo ejecutado, del trabajo total, que no agrega realmente valor al trabajo total. O sea, entre trabajo contributorio y no contributorio, estamos alcanzando aproximadamente un 70%. Imagínense, eso es un porcentaje muy elevado, ¿no? En definitiva, Lean trata de ir precisamente a que esa parte que aporta, esa parte que es productiva, sea la parte que acrecente, porque es ahí donde se nos van a generar los beneficios. Obviamente, tenemos que tener una secuencia metodológica, unas buenas prácticas para poder lograr eso, y Lean nos proporciona algunas herramientas para ayudarnos en el camino. Innegablemente tenemos que hablar de una de las herramientas más conocidas y que sobresalen dentro de la filosofía Lean. Me refiero al sistema del último planificador, el Last Planner System. Vamos a mencionarlo de inicio, debido a que, por experiencia, y estoy seguro que las personas que lo conocen también, es la herramienta integradora en sí misma. Es la herramienta estrella que nos permite integrar varias de las otras herramientas Lean a nuestro trabajo en obra. ¿A qué me refiero con integradora? Vamos a darnos un rápido paseo por la aplicación del Planner System. No nos olvidemos que, como habíamos mencionado, estamos iniciando de un cronograma maestro. Este cronograma de contrato, cronograma acordado o de adjudicación, finalmente es el plan inicial, el que le hemos planteado al cliente, con el cual vamos a determinar nuestros hitos, nuestras fases de ejecución. No olvidemos que este cronograma está en base a nuestro alcance, ¿no? Está en base a una estructura desglosada del trabajo. Lo hago mención simplemente para que sepamos de dónde viene, ¿no? No vamos a entrar en el tema del desarrollo del cronograma como tal, pero sabemos que está integrando esas áreas del proyecto. Este escenario se constituye en aquello que nosotros debemos cumplir. Este es el compromiso contractual que tenemos para realizar. Un plazo definido y una línea base de cronograma sobre el cual se va a ir midiendo nuestro rendimiento. A partir de ello, Last Planner nos hace reflexionar que nosotros debemos refinar nuestra programación y para ello vamos a irnos a un marco intermedio, a una planificación intermedia, con una mirada no tan lejana. Vamos a situarnos en un punto de partida y vamos a extendernos 6 semanas usualmente más allá. Es lo que se conoce como planificación intermedia o look ahead. Y dependerá mucho de las condiciones de nuestros proyectos para tomar ese parámetro, ese margen de semanas para mirar hacia adelante. En la práctica usual sitúa entre 4 a 6 semanas. Sin embargo, como les digo, no es un parámetro fijo, es algo que debe considerarse con mucho criterio. Y finalmente nos habla de la planificación pormenorizada, la planificación semanal. Una planificación que ya va a tener cierto tipo de características que vamos a pasar a revisarlas y que nos permiten crear ese marco en el cual nosotros vamos a centrar nuestra visión para iniciar nuestra planificación de ejecución en obra. Como habíamos mencionado,
tenemos el cronograma maestro, que es lo que debemos hacer, lo que se debe hacer innegablemente. Vamos a revisar la planificación intermedia, el look ahead. Vamos a manejarlo en este caso para esta sesión como un 6-week look ahead. Es aquello que se puede hacer. Y finalmente, la planificación semanal, que se refiere a aquello que se hará. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo con todo esto? Es para muchos de nosotros conocido, ya se ha logrado implementar, si bien no son las mismas, pero la disposición incluso de toda aquella información visual que vemos ahí, de todos los cuadros, tableros, planos, etcétera, de todas esas herramientas visuales, trabajamos en un marco colaborativo dentro de el Big Room, el Obeya. Obeya, un término japonés, que sitúa nuestro campo de acción como si fuera nuestro cuartel de operaciones, donde vamos a planificar todo lo que se refiere a cómo vamos a encarar y gestionar nuestro proyecto desde el punto de vista de planificación. Como les decía, las Planner System centra su atención sobre todo para trabajar en lo que se puede trabajar, ¿sí? Hace un hincapié en aquello y lógicamente de él se extrae aquello que se hará semana a semana. Entonces nosotros estamos haciendo desde un plazo extendido de inicio a fin de contrato, estamos seccionando, si vale el término, a espacios un poco más pequeños que nos permitan ser más predictivos y disminuir de alguna manera la incertidumbre. Vamos a tratar de disminuir la incertidumbre en un margen tal como el que hemos mencionado, de 4 a 6 semanas, cosa que nos permita a nosotros tener la certeza de que al menos la primera semana de esas 6 que estamos proyectando, sí vamos a ejecutar eso que planificamos. Pero ¿y cómo parte eso? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a ir de lo más grande, del cronograma maestro, hasta esa semana? Pues bien, una de las herramientas que nos permite hacer esto es precisamente la referida al Pool Planning Session, una planificación pool. ¿A qué se refiere esta planificación? Ese cronograma que veíamos hace rato ahora está un poco resumido porque está desplegándose únicamente el plan de fases. El plan de fases, como les había dicho bien hace rato, también se los había mencionado, está definido y ligado mucho al tema de la definición del alcance y de la IDT y de también cómo nosotros hemos organizado nuestros entregables y paquetes de trabajo. Sin embargo, también contempla unos puntos definidos de control en los cuales se nos van a exigir ciertos entregables o paquetes de trabajo o algunos trabajos en particular. Es lo que se conoce como hito. Entonces, partimos de este marco que les muestro, esta imagen que muestra precisamente el plan de fases y están demostrados también los hitos, están representados ahí, los cuales van a ser nuestro punto de partida hacia el final, como para que nosotros veamos cómo podemos llegar a ese punto. Aquí se muestra un poquito más claro en esta imagen, los colores, los rombitos que se ven ahí, son los hitos a los cuales queremos llegar. Y vamos haciendo una planificación hacia atrás para saber en qué situación y en qué momento deberíamos mínimamente arrancar con las actividades que se van mencionando. Ya, si bien el gráfico anterior era de un software, es muy común y es una práctica, de hecho, recomendable realizar el planning session de una manera manual, con la ayuda de unos post-its y con un tablero que pueda tener distintos tipos de configuraciones según nos parezca más cómodo, pero la esencia es la misma, ¿no? Nosotros situamos los hitos. A partir de los hitos
vamos hacia atrás viendo qué es lo que necesita completarse para que el hito se cumpla en el momento determinado. Esta es una sesión en la cual deben participar todo el equipo de proyecto, los especialistas, el personal de campo, incluso debería participar el personal técnico que se ha dedicado o que apoya en el tema de diseño, si es que está involucrado directamente con la fase de ejecución. Porque el objetivo es determinar todo lo que se requiere para alcanzar esa meta. En el proceso, nosotros vamos a ir detectando qué tipo de restricciones, qué tipo de supuestos van surgiendo como para que nosotros alcancemos cada uno de esos hitos, la interrelación de cada una de las áreas. Sería imposible que una o dos personas se pongan a analizar y meditar y resolver el problema. Es necesario de un trabajo colaborativo como para que esta sesión sea exitosa. No nos olvidemos también que esta es una planificación de alto nivel. ¿A qué me refiero con ello? Todavía no estamos entrando a un desglose de actividades como tal. Estamos yendo a un nivel alto que nos permite identificar, sí, las tareas más relevantes, por decir algo, la fase de estructuras, vamos a seguramente determinar los tiempos máximos de ejecución de losas, de columnas, de vigas, de fundaciones, por denominarlo de una manera como se maneja aquí. En otros países lo manejan como elementos horizontales, verticales, losas. Entonces, pero son de manera genérica, ¿no? O sea, son de manera más agrupada. Pero esto nos va a permitir ver el espectro de dónde nos situamos, en qué rangos vamos a situar la actividad que necesitamos identificar para que nuestras fases estén adecuadas a nuestros hitos. Como les mencionaba, el sentido es que vamos colocando en el inicio de la flecha los hitos y vamos yendo hacia atrás para que podamos ir detectando cómo debemos proceder, en qué momento debería ser el último momento responsable, como para poder encarar el inicio o la conclusión de algunas de nuestras actividades. Precisamente en esta primera fase, como les había comentado hace rato, referida a la planificación colaborativa, vamos a realizar una primera revisión, detección de restricciones, un análisis de los recursos con los que contamos, como también de los aspectos de constructibilidad que son muy propios de nuestra organización. No todas las organizaciones cuentan con los mismos recursos ni la misma tecnología, entonces es muy importante tomar en cuenta estos factores. ¿Qué es importante también tomar en cuenta para esta planificación? Debemos comprender cómo funciona nuestra producción, ¿no? Debemos conocer cómo son los procesos, qué flujos son los que están involucrados en cada uno de los procesos de nuestro trabajo. Porque lo que nos interesa es que los flujos no paren, que los flujos sean eficientes. Debemos tener datos de tiempos de ejecución, rendimientos, ratios, como sea que lo manejen, de manera que también sepamos estimar nuestro adecuado uso de recursos. Para ello, nos vamos a valer de una esquematización. Podemos usar el mapeo de procesos, en el cual indudablemente vamos a tener que incluir tanto procesos productivos como aquellas tareas de soporte, que más adelante vamos a verlo en la siguiente diapositiva, precisamente porque estos dos componentes son los que constituyen un cuasi sistema de producción, haciendo similitud a un sistema productivo. ¿De qué manera vamos a buscar los procesos eficientes? Vamos a eliminar las pérdidas por flujo, es decir, todas esas fuentes de pérdidas que habíamos mencionado al inicio. Vamos a identificar cuáles de aquellas se presentan en nuestros flujos de trabajo. Vamos a eliminarlas progresivamente, evidentemente. Seguramente con la práctica iremos haciéndolo de manera más rápida.
Y ocasionalmente, si logramos completar ciclos de mejora continua, vamos a ir logrando también la reducción de las pérdidas en los procesos. ¿Qué son pérdidas de segundo orden? Centrémonos un poquito ya en documentos de obra. Para poder realizar precisamente esta primera planificación, estamos hablando ya de tratar de ingresar, ya tenemos nuestra pulsation, ya hemos realizado nuestro plan de fases y todo aquello, y ahora nos corresponde revisar en nuestro 6-week look ahead. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Vamos a trabajar en una sectorización según el flujo de trabajo que nosotros hayamos detectado, que nosotros hayamos identificado, que hayamos podido revisar en función al tipo de trabajo que vamos a encarar. ¿A qué me refiero con él? Vamos a desglosar el flujo de trabajo que nosotros vamos a realizar, que vamos a encarar. En este caso, un ejemplo muy sencillo. Vamos a realizar un pórtico. Pero el pórtico debemos desmenuzarlo, debemos saber cómo funciona, cómo se realiza el flujo de trabajo para que este pórtico sea finalmente concluido. Al desmenuzarlo, vamos a conocer todas aquellas tareas, todos esos procesos productivos, y llegamos hasta el inicio. Y el enlace y la conexión que existe entre cada uno de ellos y sus dependencias. Entonces, va a ser un poco más sencillo para nosotros saber que, por ejemplo, una de nuestras actividades principales, que era la que mencionábamos en la anterior diapositiva, como cuello de botella, es precisamente que nosotros necesitamos, por dar un ejemplo, generar 9 pórticos en 9 semanas. Eso implicaría que nosotros deberíamos realizar, así haciendo una simple matemática, mínimamente con los mismos recursos, un pórtico por semana. Si nosotros desmenuzamos, vamos a poder saber que previamente a realizar o a concluir ese pórtico debe realizarse seguramente el hormigonado de los elementos horizontales, de los elementos verticales, de las fundaciones, llegamos a la excavación, y si analizamos todo el proceso, este es un proceso, en este momento estamos haciendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? de una actividad, le estamos tratando de desglosar a grandes rasgos, tampoco lo estamos desglosando por completo. Vamos a encontrar que tenemos procesos productivos, pero también tenemos procesos de soporte. Todo con el objetivo de llegar a concluir nuestro entregable principal, nuestra actividad líder, si es que vale el término. Para esto existe una herramienta que alguien nos proporciona que es conocida como el Value Stream Mapping, el mapeo de la cadena de valor. Muy utilizada en el ámbito productivo, pero también se puede utilizar acá. ¿En qué se centra este? Si bien tiene una simbología determinada, que podemos apreciarla más o menos en la imagen que se tiene ahí a la izquierda, pero a fines demostrativos vamos a hablar de que, como veíamos en el ejemplo anterior, todo proceso, todo flujo de trabajo está compuesto por procesos productivos y procesos de soporte. Un proceso productivo de excavación, un proceso de soporte para poder instalar la parrilla de esas nuestras fundaciones, toda la enferradura de nuestras fundaciones, previamente tiene que haberse comprado el fierro, tiene que haberse transportado el fierro hasta la obra, ¿verdad? Entonces, esos son procesos de soporte porque no están siendo realmente aporte a la producción directa. Además de ello, no nos olvidemos que también en el proceso que viene de ejecución de esta actividad van a existir esperas. Volviendo al ejemplo anterior, al que habíamos visto en el gráfico previo. Si nosotros necesitamos trabajar con enferradura en un espacio confinado, seguramente, además del proceso de soporte de la entrega y compra del material, también habrá que haber tenido una entrega de material de seguridad para nuestro personal, como también la respectiva capacitación. Y no es de extrañarse que también
sabemos que hace falta una liberación de calidad, probablemente en niveles topográficos, en trazado, alineamiento, etc. Entonces, esto puede generar esperas. Si analizamos nuestro proceso en campo a través de esta herramienta, veremos cuál es el proceso constructivo, cómo es el proceso productivo, cómo va siendo el flujo de trabajo, y vamos a detectar varios puntos en los cuales, si bien existe trabajo contributorio, como lo que habíamos visto previamente, también existe trabajo no contributorio en gran cantidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta herramienta? ¿Esta herramienta qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a detectar a través de este mapeo esas esperas. Y esas esperas son las que debemos eliminar. Eliminar en el mejor de los casos. Minimizar si es que no se pudiera eliminarlas. Estas son las pérdidas de primer orden. Y también no nos olvidemos que los procesos de soporte pueden ser optimizados en función a la gestión y coordinación que nosotros realicemos, e incluso en el ciclo de mejora continua con tecnología y aplicando estandarización, nosotros podemos llegar a optimizar los procesos productivos. Pero ¿qué procesos productivos nos convendría optimizar? Para eso nos sirve el mapeo de la cadena de valor, para detectar cuáles de esos procesos productivos son más efectivos como para ver un resultado en la aplicación dentro del flujo de trabajo. Puede ser que optimizando el proceso 1 obtengamos un beneficio mayor de 1%, que optimizando el proceso productivo número 3 obtengamos un 3%, y sin embargo con el proceso productivo un 15%, estamos especulando, son valores aleatorios, pero obviamente la cadena de valor nos va a permitir saber dónde estamos optimizando tiempo, dónde estamos eliminando desperdicios. Es una herramienta que nos permite ya ir con perspectiva para poder optimizar esos procesos que sobre todo se puedan convertir en cuellos de botella. Sobre todo aquellos, porque sabemos que esos van a ser los que puedan marcar el ritmo de las tareas que los acompañan. Nos permite establecer el ritmo del flujo de trabajo. Entonces, a partir de un análisis realizado en función a estas tareas principales, a estas tareas líder, por darles un nombre, nosotros podemos al fin plantear nuestro 6-week look ahead. Y esta tarea principal es la que nos va a marcar el ritmo. Y ese ritmo va a ser acompañado por todas las tareas que la complementan. Es por eso que se ve este tren de actividades así, tan acompasado, y que nos permite tener un ritmo de producción que nos va a llevar a extendernos en un margen de 6 semanas inicialmente, que es nuestra proyección, y en el cual vamos a nosotros a disminuir la mayor cantidad de incertidumbres que podamos. Para ello vamos a trabajar de manera colaborativa y oportuna en la detección y liberación de restricciones. No olvidemos que si bien nuestra perspectiva son 6 semanas, el compromiso inmediato va a ser la semana 1, la semana que nos toca encarar inmediatamente. Y esta semana los compromisos deben ser cumplidos. Para aquellas personas que están más familiarizadas con las líneas de balance precisamente ayudan mucho a poder armonizar, a poder balancear esta carga de trabajo y a poder generar unos trenes de trabajo mucho más pulcros, mucho más correctos. Las líneas de balance pueden tranquilamente trabajarse y pueden adecuarse también a través de software, incluso manejando lo que nosotros ya estamos muy familiarizados con el tema de las barras Gantt. Hay software que nos permite hacer una compatibilización y optimización para poder nivelar y balancear nuestras cargas, y es muy útil, ¿no? Esta herramienta realmente es muy útil para que nosotros no tengamos un desbalanceo tal de que terminemos haciendo un trabajo constante en una actividad
y la actividad que va por detrás termine haciendo un trabajo pausado, ¿no? Intermedio, es decir, con un ritmo no constante. Para eso nos servirán las líneas de balance para poder otorgarle cierto ritmo a todo el proceso, a todo el flujo de trabajo. Y como hablábamos, una de las partes bien importantes que no debemos descuidar es precisamente lo que se refiere a la liberación de las restricciones. Para poder ejecutar la primera semana planificada, no deben haber restricciones para las actividades de esa semana, lo que conlleva a que previamente se hayan detectado y liberado las restricciones detectadas. Esto, como lo habíamos mencionado, inicialmente se empieza a tomar apunte, revisión en el trabajo de la Pulsation Planning. Posteriormente, en las reuniones de planificación para el 6-Week Look Ahead, empezamos a trabajar de la misma manera con todos los involucrados. Es un trabajo colaborativo, lo reitero, y vamos asignando responsables a cada una de las tareas de liberación para estas restricciones. Estas restricciones son todas aquellas tareas que deben realizarse previamente a la ejecución de cualquier otra actividad. Es decir, son aquellas actividades necesarias para que un trabajo sea ejecutado. Lo que mencionábamos hace rato, si nosotros necesitamos hacer un hormigonado, seguramente habrá que haber solicitado inicialmente la verificación y autorización de la supervisión. Tendrá que haber verificado todos los parámetros de calidad. Se habrá coordinado oportunamente la provisión de los materiales para el respectivo hormigonado. El personal estará dispuesto. En el tema de seguridad se habrán proporcionado todos los implementos y capacitación adecuada, etc. Entonces, todas estas actividades que son detectadas como unas restricciones son centralizadas en una lista de análisis de restricciones, de liberación a las restricciones, en el cual están detalladas cada una de ellas con una fecha de detección y una fecha límite para su liberación. Es muy útil contar con elementos visuales que nos permitan ver con patrones de color cómo está el estado de nuestras restricciones, ¿no? el estado tradicional del semáforo, ¿no? Verde, amarillo, rojo. Esto puede hacerse también gestionado a través de un tablero Kanban. Si bien Kanban como tal es una herramienta para proceder a la planificación del trabajo en sí, en algunas de las obras nos ha sido muy útil para gestionar directamente la ejecución, la planificación y la ejecución de la liberación de restricciones. ¿Por qué? Estas actividades se han convertido en todas aquellas que había que hacer y tenían identificados la fecha, el responsable y la fecha de identificación, el responsable y la fecha límite de liberación. Se podía detectar fácilmente y visualmente el progreso en el cual se encontraba. Entonces, si nosotros tenemos ese impacto visual, es rápida la revisión que se puede hacer en el día a día, porque nosotros hacemos un seguimiento diario, como para saber en qué estado están nuestras restricciones y saber si es que estamos descuidando alguna de ellas que puede estar a nuestro cargo, o es que alguien está descuidando una liberación que nosotros necesitamos para poder ejecutar un trabajo como tal. Estos tableros estilo Kanban, el tablero Kanban, que también es otra herramienta Lean, ya los tenemos ahora a disposición a través de herramientas digitales, que todas las herramientas Lean ya tienen su versión digital como para manejarla, ¿no? Pero hay que tener cierta familiaridad con ellos para no estar cometiendo algunos errores o estar subutilizándolos. En definitiva, las herramientas son tan prácticas que utilizarlas de manera manual, de manera directa en la obra, incluso se hace una experiencia muy, muy diferente. Entonces, yo recomendaría siempre que se inicia a trabajar con estas herramientas, hacerlas, vivir la experiencia, vivir ese cara a cara a pesar de las circunstancias actuales que estamos atravesando, pero no es lo mismo, no es lo mismo
tener la experiencia de vivir el cara a cara con el equipo de trabajo, estar en el big room, tener la oportunidad de ir pegando los post-its de las necesidades que tengo, de las liberaciones a las cuales me estoy comprometiendo a liberar y todo aquello, que tenerlo en modo virtual, ¿no? Si bien no se puede regresar en este momento, es necesario a veces hacer uso de las herramientas digitales, pero en cuanto se pueda, es importante practicar aquello de manera presencial. Bueno, este es un ejemplo del tablero Kanban a través de una plataforma, en el cual, como les decía, lo hemos utilizado netamente para la liberación de restricciones, en las cuales en algún momento se encontraba introducida el tema de la correspondencia, porque era una exigencia de la supervisión tener algunas correspondencias al día como para poder liberarnos algunas actividades. Entonces, es importante tener muy en cuenta cuál es el estilo de trabajo que nosotros estamos, el enfoque de trabajo con el cual estamos encarando nuestro proyecto, cómo hemos organizado, cómo estamos gestionando nuestros recursos. Porque no va a ser lo mismo tener un staff de ingenieros de distintas áreas a cargo de cada una, como un responsable de obra y 2 capataces, ¿no? Y como tampoco será un proyecto más complejo que tenga mucho más personal. Es necesario ir adecuando cada una de estas herramientas según nuestras necesidades. Pues bien, nosotros hemos llegado a hacer el Pre-Planning Session, que nos ha permitido tener ya una idea bien cabal del 6-Week Look Ahead. A través de nuestra determinación de restricciones, de nuestro análisis de procesos, de nuestro flujo de trabajo, etcétera, hemos logrado determinar finalmente nuestra planificación pormenorizada, nuestra planificación semanal, y ya tenemos también identificado nuestra lista de liberación de restricciones. La planificación está en marcha para ejecución, y ahí es donde nosotros no podemos desentendernos. Es cierto que muchas veces pensamos que se planifica, se dice, se hará y se tendrá que cumplir como se había establecido, pero no siempre es así. Entonces nosotros, además de haber trabajado en el proceso de planificación, debemos trabajar en las tareas de seguimiento y control constantemente, a diario. Es necesaria tener una reunión de coordinación a diario, en el cual nosotros vayamos viendo cómo está rindiendo ese plan, cómo está siguiéndose el día a día. Y para ello, nosotros vamos a hacer uso seguramente de algunas de las herramientas que Ali nos proporciona, algunas buenas prácticas como los Gemba Walks. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a ir al lugar donde suceden las cosas. Son nuestros paseos de obra, pero nuestros paseos de obra no simplemente por sentar presencia, sino más bien en el afán de detectar cómo se están realizando precisamente esos flujos de trabajo, cómo se están siguiendo el proceso productivo, dónde se están detectando problemas, pérdidas, esperas innecesarias. Es ir con un ojo crítico a nuestra obra para poder detectar todas aquellas fuentes de desperdicio y poder ir tomando acción sobre ellas. Asimismo, tenemos también las 5S, que tienen el sentido de dar orden a las dinámicas de trabajo. Se sitúan prácticamente, más que todo, en tareas de organización y limpieza. Les vamos a ver un poquito más adelante. Que son muy importantes precisamente para que el personal trabaje de una manera eficiente. Estamos trabajando, buscando que los procesos sean eficientes, pero que también las personas trabajen de una manera eficiente. De la misma manera, podemos utilizar el nivel general de actividades para medir tiempos y movimientos en obra y de alguna manera mejorar nuestra productividad. ¿A qué se refiere este nivel general de actividades? Se refiere precisamente a que
Si bien algunas personas nos hablan del nivel general de actividades, es una revisión completa de cómo se está desarrollando, cómo se está llevando adelante nuestra obra, cómo son los tiempos y los movimientos de todas las actividades de nuestra obra. También nosotros podríamos hacer hincapié en aquellas actividades que nos están representando algún tipo de problema en particular o que se constituyen en nuestros cuellos de botella, ¿no? Esas actividades que de retrasarse van a acarrear un retraso general o que estén generando la mayor cantidad de causas de no cumplimiento, como vamos a ver en la revisión de causas de no cumplimiento. Pero ¿cuál es el objetivo de hacer este seguimiento y control? Verificar que nuestra planificación se está cumpliendo, que nuestra planificación está acorde a lo que a lo que está sucediendo en la obra. Porque de nada sirve que no seamos realistas y nosotros sigamos pensando que la planificación de la siguiente semana vamos a solucionar problemas de la que ya pasó, y no olvidemos que este tipo de cosas lo único que nos va a generar es ir postergando los problemas. Principal objetivo: eliminar fuentes de desperdicio, detectar oportunidades de mejora. Hablando precisamente de los Gemba Walks, es necesario, como les había mencionado, que esto sea participativo, colaborativo. Todo el trabajo es colaborativo para que podamos nosotros tener un ojo crítico y detectar en qué lugares nosotros tenemos situados procesos que no estén siendo eficientes, que estén produciendo muchas pérdidas, que se estén produciendo pérdidas por los distintos tipos de pérdidas que existen, o tal vez por algún descuido o algún manejo no eficiente de algunos aspectos a considerar, como la clasificación. Este es precisamente a lo que se refiere en las 5S, ¿no? Las 5S se da el nombre debido a los nombres en japonés: Seiri, Seiton, Seiso, Seitsu, Seiketsu, Shiitsuke. Clasificación, ordenar, limpieza, estandarizar y disciplina, que son prácticamente todo aquello que tiene que ver con el trabajo del personal en obra y que permite que realicen un trabajo más eficiente y con mayor calidad, y que incluso les brinda mayor confort a ellos mismos. Es otra de las herramientas que nos permite, como les digo, trabajar en el proceso de mejora continua. Pues bien, hemos planificado nuestra semana, le hemos hecho el seguimiento respectivo, hemos ido tomando nota de todas aquellas desviaciones que hayan podido existir, hemos identificado fuentes de pérdida, procesos que no están siendo muy efectivos, flujos de trabajo que se han detenido, qué sé yo. Ha concluido la semana y ahora nos toca ver en retrospectiva qué fue lo que sucedió. Ese es el momento de la revisión del porcentaje del plan cumplido. En algunos lugares se llaman porcentajes de asignaciones cumplidas, para que podamos analizar qué fue lo que pasó. Este es un extracto de la semana que nos habíamos comprometido a ejecutar. Y calificamos si se ha cumplido o no se han cumplido cada una de esas actividades. Al no haberse cumplido, no sé si se logra, creo que no se logra distinguir muy bien, pero aquellas que tienen una leyenda roja en esta columna, muestra que no ha habido un cumplimiento de esas actividades planificadas y explica el motivo por el cual no se ha cumplido aquello que se había planificado, y se detecta el área automáticamente al que corresponde la responsabilidad de atender esa tarea. De esta manera se logra centralizar cuáles son las causas principales de no cumplimiento, qué fue lo que nos llevó a no poder cumplir el plan que habíamos trazado, por qué no se cumplió. Estos gráficos de causas de no cumplimiento que vemos aquí en estos gráficos de torta, hay distintos tipos dependiendo de lo que uno quiera representar, nos van a permitir
tener una idea bien cabal de qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro flujo de trabajo, dentro de nuestros procesos constructivos. ¿Qué área es la que está descuidando, por así decirlo, el control efectivo de la ejecución de esos trabajos? ¿A qué se está debiendo principalmente que esas tareas no se estén ejecutando? Y probablemente si en el tiempo está o no mejorando. El porcentaje del plan cumplido es establecido de común acuerdo o establecido por gerencia para ver si es que nosotros, es un parámetro que nos permite ver cómo nosotros vamos evolucionando en función al cumplimiento de lo planificado y tener una perspectiva de si llegamos o no llegamos a cumplir la meta final, porque no nos olvidemos que nosotros estamos teniendo una perspectiva de 6 semanas, pero esas 6 semanas están además proyectadas hacia los hitos, ¿no? Todo está yendo hacia atrás. Si nosotros no cumplimos con estas planificaciones que vamos haciendo semanalmente, ponemos en riesgo, si es muy, muy seguido, ponemos en riesgo el cumplimiento a largo plazo. Es precisamente ese el objetivo de ir midiendo secuencialmente y crear una trazabilidad del porcentaje del plan cumplido que vemos en el gráfico de la derecha. Si nosotros vemos esa gráfica roja, representa los porcentajes de planes cumplidos de distintas semanas. Distintas semanas, cómo se han ido presentando, evaluando, y no se logra alcanzar a distinguir, pero se tiene establecido que mínimamente para ser satisfactorio y no tomar acciones mucho más drásticas en la corrección de ejecución, de planificación, como fast tracking, crashing, etc., debamos llegar a un 85%. Pero, nuevamente, ese porcentaje está establecido en base a criterios que se van a determinar con el equipo de trabajo y la gerencia de proyecto, pues ellos conocen cuáles son los márgenes que se pueden manejar, ellos evalúan riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, puede variar desde los 65 hasta el 85%. Muy raras veces se va a pretender tener un mayor porcentaje de plan cumplido, debido precisamente a que tenemos algún rango de incertidumbre. Este tipo de gráfica nos permite a nosotros evaluar también la eficiencia de nuestra planificación. Porque no olvidemos que deberíamos nosotros pretender a tener una curva un poco más estable, como la oscura, como la de color negro, y no con tanta variabilidad como la curva roja, pues eso nos está demostrando que nosotros no estamos realizando un flujo continuo de trabajo. Como hemos mencionado, esas son las causas de no cumplimiento y la trazabilidad del porcentaje del no cumplido. Y esas causas de no cumplimiento puede ser falta de inventario, falta de material en obra, puede ser no se concluyeron la instalación de ciertos equipos, ¿no? Eventualmente se va colocando todos los motivos por los cuales esa programación no ha sido cumplida. Pero algunas veces no es tan sencillo identificar el motivo principal. A ello acudimos al uso del formato A3. El formato A3, una de las herramientas Lean que nos permite detectar problemas o situaciones conflictivas que nosotros queremos tornar de desfavorables en favorables. O también aquellas que queremos mejorar, ¿no? Aquellas que queramos implementarlas, que queramos agregarles valor. Es típico, no existe un formato único. Viene el nombre de formato A3, viene precisamente porque fue utilizado en el Toyota Production System hace muchos años atrás, en un tamaño de hoja A3, en el cual básicamente se centraban estos 7 puntos que ahí se mencionan, ¿no? Una definición del problema, una situación actual, un análisis de causa raíz. El análisis de causa raíz, no olvidemos que tenemos distintos tipos de métodos como para poder determinarlos. En el cuadro que se ve en este momento, hemos hecho uso de los 5 porqués. Es esta herramienta que nos permite, que nos dice, establece que realizando 5 veces la pregunta ¿por qué?,
secuencialmente, podemos llegar al origen de algún problema en particular. Muchas veces ya en la tercera o cuarta ya estamos llegando ya al origen, pero con las 5, con seguridad, podemos llegar a determinar la causa raíz del problema, que es donde debemos atacar si queremos cambiar esa situación problemática. En el punto 4 situamos los objetivos, es decir, cuál es el escenario que nosotros quisiéramos que tener, el escenario futuro, en la situación futura deseada. Concretamos nuestras propuestas de mejora en el punto 5, se traza un plan de acción. Obviamente al plan de acción hay que asignarle un responsable y ese plan de acción debe ser puesto en práctica y debe ser monitoreado de manera que podamos nosotros verificar que este ha sido exitoso. Como les mencionaba, en el tema del análisis de la causa raíz, también es usual utilizar el diagrama de Ishikawa, diagrama causa y efecto, pero esto va a depender mucho del tipo de problema y la practicidad también y familiaridad que tengamos nosotros con las distintas herramientas, ¿no? La utilización de los 5 porqués es muy sencillo, es muy práctico, entonces generalmente lo hemos utilizado más que el de Ishikawa, que siempre se torna un poquito más técnico, pero que tampoco es complejo. Ahí tenemos una breve mención de los pasos prácticos a seguir precisamente para elaborar nuestro formato A3. Y ese formato A3, además de proporcionarnos una solución a problemas, una situación mejorada, también nos permite tener un ciclo de mejora continua. ¿A qué me refiero con esto? Como les decía, hemos identificado una situación inicial, una situación actual. Vamos a llamar que no es ningún problema, sino es un proceso que nosotros queremos implementar, que nosotros queremos mejorar. Estamos partiendo de un estándar. A través de la planificación, de realizar, de hacer, es lo que nosotros hemos planificado, de revisar que se haya hecho lo que hemos planificado y de actuar. En realidad, yo prefiero muchas veces utilizar el término de ajustar porque me parece más adecuado, pero el ciclo PDCA es muy conocido, así que mantengamos su nomenclatura. Planear, hacer, revisar y actuar. Cumpliendo ese ciclo, nosotros, ¿qué es lo que conseguimos? Nosotros conseguimos que el estándar sea mejorado. Que nosotros hayamos detectado aquellos puntos en los cuales nosotros podemos mejorar tiempos, rendimiento, producción y generamos un nuevo estándar. Es un camino hacia la estandarización de procesos, que es un camino hacia la mejora como organización. Como habíamos visto, otro aspecto que no debemos dejar de lado también para precisamente enfocarnos en el tema productivo es realizar el análisis de la incidencia de la variabilidad. Muchas veces se deja de lado esto porque nos centramos en que tenemos valores aceptables de ejecución en cuanto al porcentaje de pan cumplido, como les mencionaba, puede ser un 80%. Imagínense que andemos oscilando entre 80, 70, qué sé yo, 85, etcétera. Entonces, realmente no termina preocupándonos mucho. Pero cuando ya hablamos de mejora continua, cuando ya hablamos de estar en un paso más allá, cuando ya estamos, ya hemos agarrado, si queremos decirlo así, cierto ritmo de trabajo, cierta metodología de trabajo, en el proceso de mejora continua que siempre nos recomienda Lean, nosotros deberíamos buscar estabilizar esos procesos. Ese flujo de trabajo debería ser mucho más estable. Entonces, precisamente es ahí donde juega un papel muy importante que nosotros realicemos un análisis de la variabilidad, por qué está variando todo ese nuestro progreso. Bueno, finalmente, no nos olvidemos que habíamos hablado del tema de la integración,
la planificación no lo es todo en la obra. Tenemos muchas otras áreas que tenemos que considerar. No nos olvidemos del alcance, del tiempo, del costo, sobre todo del costo, un indicador muy relevante. Y este tema de la integración precisamente es lo que nos debe llevar a nosotros a trabajar de la mano y junto con el controller, si lo tenemos a mano, y si no, controlando nosotros nuestros indicadores de desempeño, de costos. En este caso particular, recomendaría mucho la utilización de la gestión del valor ganado y también del cronograma ganado, o finalmente las curvas o indicadores de desempeño, pero nosotros somos los que definimos qué cosas son los puntos más relevantes que queremos medir, ¿no? Qué factores son los críticos de éxito para nuestro proyecto. Entonces, esos no deben dejarse de lado y deben cruzarse con todos nuestros aspectos de planificación que hemos ido mencionando. Todo ello se lleva a cabo dentro de un marco de trabajo colaborativo, dentro de la gran sala, en la cual nosotros vamos a situar a todo nuestro equipo de trabajo, subcontratistas, a todo el equipo de obra, ayudándonos de todo el apoyo visual que tenemos ahí, que es muy importante conocer, desmenuzar qué es nuestra obra, qué estamos produciendo, en qué estamos trabajando, a qué nos hemos comprometido, revisando los factores críticos de éxito. Y no nos olvidemos que para ello también contamos con otro tipo de herramientas como BIM, como IPD, que llegan a potenciar mucho más todavía el trabajo que se pueda realizar implementando Lean. Pero bueno, eso es ya tema para otra ocasión. Resumiendo, todas las herramientas que hemos visto no necesariamente pueden ser y deben ser aplicadas, ni siquiera en el mismo orden, siquiera ni en los mismos lugares, pero se ha intentado dar un pantallazo rápido de su aplicación práctica a través del ciclo de proyecto en las fases que habíamos mencionado como supuestos iniciales. Entonces, hemos partido de una revisión, análisis de un cronograma maestro que nos ha derivado a una revisión de hitos y a una planificación de fases, en la cual hemos hecho uso del pool planning para poder realizar además la detección y el análisis de restricciones. Llegar a una planificación intermedia, 6-week look ahead, seguimos analizando y revisando restricciones. En esta hemos echado mano del Value Stream Mapping y algunos tableros Kanban para poder organizarnos en este trabajo. Llegamos a la planificación semanal, la cual ha sido liberada, se ejecuta y a través del seguimiento y monitoreo en obra, con el uso de las 5S, el nivel general de actividades, a través de los Gemba Walks, vamos haciendo un seguimiento constante. Realizamos el cierre de esa semana con una revisión de compromisos, de cumplimiento de compromisos, porcentaje del plan cumplido, la revisión de las causas de no cumplimiento. Seguramente estas causas de no cumplimiento nos llevará a hacernos cuestionantes para generar o no un reporte A3, probablemente con un 5, una 5 porque sea suficiente para saber cuál es el motivo principal de estas causas de no cumplimiento y ponerles una solución. Quizás haga falta un diagrama de Chicago. No hemos hablado de la herramienta Plus Delta, pero se las dejo como inquietud. Es una herramienta muy útil que se puede utilizar en cualquiera de las reuniones de planificación, que también apoya bastante al tema de mejora. Y finalmente, cerramos el tema con la visión de mejora continua. Una optimización de procesos, una detección de impedimentos y de desperdicios que se vuelve en un ciclo iterativo. En este ciclo iterativo, nuevamente recalcar que no debemos de, si bien no es el foco de Lean, en el sentido del control me refiero, pero no olvidemos que debemos tener herramientas ahí que nos ayuden al control integral del proyecto y nos permitan estar dentro de los márgenes aceptables.